¿Cómo? Casi. Sí. Les voy a invitar a que puedan abrir sus Biblias. Entonces, en el libro de Apocalipsis. No, de Hechos. En el libro de Hechos, en el capítulo 18. ¿Ya? Capítulo 18. Y bueno, el sermón de hoy corresponde ver todo el capítulo 18 y todo el capítulo 19, ¿ya? Así que va a ser bien largo, espero que hayan traído Coca-Cola, ¿ya? Les voy a pedir entonces que podamos leer la palabra del Señor. Vamos a leer en el capítulo 18, vamos a leer hasta el versículo, hasta el versículo 21, ¿ya? Capítulo 18, del 1 hasta el 21, ¿ya? Y eso vamos a tomar como base de ahí para adelante para el resto. Bien, leemos entonces la palabra del Señor en el nombre del Señor. Tengo Reina Valera contemporánea, si no me siguen en la lectura. Perfecto. Dice así: después de esto, Pablo salió de Atenas y se fue a Corinto. Allí se encontró con un judío que se llamaba Aquila, nacido en Ponto, y que había llegado recientemente de Italia junto con Priscila, su mujer, porque Claudio había ordenado que todos los judíos salieran de Roma. Pablo fue a verlos y se quedó con ellos para que trabajaran juntos, pues tanto ellos como él fabricaban tiendas de campaña. Y todos los días de reposo debatía en la sinagoga y lograba persuadir a judíos y a griegos. Cuando Silas y Timoteo llegaron a Macedonia, Pablo estaba totalmente dedicado a la predicación de la palabra y les probaba a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero como ellos se oponían y blasfemaban, Pablo se molestó mucho y les dijo: que su propia sangre recaiga sobre ustedes. Yo no tengo nada de qué avergonzarme. Desde ahora me voy a predicar a los judíos, a los no judíos. Al salir de ahí, se fue a la casa de Ticio Justo, un hombre que honraba a Dios y que vivía junto a la sinagoga. Crispo, que era el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor junto con toda su familia, y muchos de los corintios que oían a Pablo también creyeron y fueron bautizados. Una noche, mientras Pablo dormía, el Señor le dijo en una visión: no temas, habla y no calles, porque yo estoy contigo, nadie podrá hacerte daño, porque en esta ciudad cuento con mucho pueblo. Pablo se quedó allí 1 año y 6 meses y les enseñaba la palabra de Dios. Cuando Galión era procónsul de Acaya, los judíos que estaban en contra de Pablo se pusieron de acuerdo y lo llevaron ante el tribunal. Allí dijeron: este hombre persuade al pueblo a que honre a Dios aún en contra de nuestra ley. Cuando Pablo comenzó a hablar, Galión les dijo: si ustedes los judíos acusaran a este hombre de algún agravio o de algún crimen muy grave, les ruego, de algún crimen muy grave, yo les aseguro que atendería el caso como corresponde. Pero como esto es cuestión de palabras y nombres de su propia ley, véanlo ustedes mismos. Yo no quiero meterme en estas cosas. Y los echó del tribunal. Entonces se lanzaron sobre Sóstenes, que era el jefe de la sinagoga, y lo golpearon delante del tribunal, pero a Galión no le importó nada. Pablo se quedó allí muchos días, pero después se despidió de los hermanos, se embarcó a Siria, con él se fueron Priscila y Aquila. En Cencrea, Pablo se rapó la cabeza debido a un voto que había hecho. Cuando llegaron a Éfeso, Pablo los dejó y entró luego a la sinagoga, donde
empezó a debatir con los judíos. Estos rogaban que se quedara con ellos más tiempo, pero él no lo aceptó. Al despedirse les dijo: si es la voluntad de Dios, volveré a ustedes, y zarpó de Éfeso. Oremos. Señor, te damos gracias por que nos dan la oportunidad, Señor, hoy día de poder hablar de tu palabra, de escuchar tu palabra, Señor. Te pido, Señor, que tú hables por medio de ella, que nos puedas, Señor, tú mostrar tu propósito detrás de ella, Señor, y que podamos encontrar, Señor, lo que necesitamos en nuestro corazón, nuestro sediento corazón, Señor, de ti y de tu palabra cada domingo. Te pedimos, Señor, que tú nos dirijas y que tu bendición, Señor, esté con nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bien. ¿Les podría pedir agüita? ¿Puedo usar este? ¿Cierto? Sí. Bien, como les decía al principio, es un texto bastante largo, ¿ya? Y que tiene muchas, este texto tiene muchas características, pasan muchas cosas aquí en medio. En el viaje de Pablo a Corintios y Éfeso. A Corinto y Éfeso, ¿ya? Recordemos dónde estamos situados hoy día. Seguramente la semana pasada estuvieron hablando acerca de Hechos capítulo 17, ¿cierto? Y de este revés que tuvo Pablo en su ministerio en Atenas, ¿cierto? Este revés que tuvo en su ministerio en Atenas, que podríamos incluso decir que fue como el episodio de fracaso que tuvo Pablo en Atenas, ¿ya? A pesar de ello, en las regiones cercanas, nosotros después lo vemos en las cartas, Pablo siguió predicando el Evangelio y donde tuvo muy buen resultado, ¿ya? Entonces, lo primero que debemos entender es qué es tener un ministerio sano o tener un ministerio exitoso. ¿A qué corresponde tener un ministerio exitoso? Hace un tiempo atrás conversábamos acerca de esto, tanto a nivel presbiterial como a nivel local en la iglesia, acerca de un ministerio exitoso. ¿Qué es lo que pasa? ¿A qué se refiere tener un ministerio exitoso? Nosotros, y podemos equivocarnos muchas veces viendo, por ejemplo, otros ejemplos, ¿ya? Es fácil hoy día prender la televisión o ver en YouTube, buscar algunos predicadores medianamente famosos en Latinoamérica. Encontramos unas mega iglesias de 5.000, 20.000 miembros, donde se ve el predicador chiquitito en un escenario gigante y hay un montón de gente, casi un estadio, escuchando a un predicador. Otras iglesias enormes, ¿ya? Y nosotros podríamos decir, en términos súper generales, esa es una iglesia exitosa, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay mucha gente, y porque hay mucha gente que está ahí asistiendo regularmente. Pero no se trata finalmente de eso. Un ministerio exitoso no se trata de la gente que esté detrás de un predicador, o detrás de una iglesia, detrás de un nombre. Sí, es importante, pero creo que, y la palabra del Señor también lo dice así, en los postreros tiempos, en este tiempo, en los últimos tiempos, van a haber algunos predicadores, van a aparecer algunos falsos maestros, y la gente se va a amontonar como teniendo comezón de oír, y van a querer escuchar lo que ellos quieren escuchar. Entonces hoy día vemos mega iglesias, predicadores que predican cualquier otra cosa distinto de lo que la palabra del Señor dice, y que sus iglesias están llenas. Por otro lado, vemos iglesias, por ejemplo, que se están cerrando por falta de miembros, que se cierran por falta de gente que llega, porque también son ministerios que han equivocado también el camino. Y otros ministerios, como por ejemplo nuestra propia iglesia, la Iglesia Presbiteriana de Chile, que esperamos siempre crecer en número,
Esperamos que el Señor siempre traiga a otros para que la iglesia crezca, para que haya más personas que estén alcanzadas por el Evangelio. Ese es nuestro anhelo constante, pero siempre no separados de la verdad de la palabra del Señor. Y yo creo que esto es lo que marca finalmente un ministerio exitoso. Y vamos a ver precisamente en la vida del apóstol Pablo cómo en Corinto y en Éfeso, en dos ciudades bastante importantes, cómo el ministerio de Pablo tiene esta importancia. Cómo el apóstol Pablo entonces, en medio de esta cultura, él logra tener un ministerio exitoso de parte del Señor, ¿ya? Un ministerio exitoso, sin separarse, pero ni un ápice de lo que a él se le había encomendado, que era predicar el Evangelio y no otra cosa, ¿ya? Y esto obviamente no exento de problemas y situaciones que va a vivir el apóstol Pablo. Entonces, lo primero que vemos, y que está comprendido en los primeros 17 versículos del capítulo que leímos, habla acerca de Pablo, ¿ya? Y todo esto que nosotros leímos. Primero, ¿dónde está Pablo? Corinto, que es una... recordemos que Pablo salió de Atenas, ¿cierto? Y Corinto está en una ciudad continua, está al lado de Atenas, ¿ya? Y eran dos ciudades principales. Particularmente Corinto era una ciudad principal. ¿Por qué? Porque en el antiguo tiempo y hasta hace muy poco, las principales ciudades en el mundo eran las ciudades puertos. ¿Por qué? Porque eran las ciudades donde se podía, donde había comercio, donde había dinero, donde había plata, entonces había mayor crecimiento. Entonces, en el mundo, tanto oriental como occidental, las ciudades puertos siempre han sido importantes. Y Corinto era una de ellas. Corinto y Éfeso eran dos ciudades puertos. Corinto, que estaba al lado de Atenas, y era una ciudad bastante importante. Tenía cerca de 500.000 habitantes, cerca de medio millón de personas que vivían ahí, y transitaban muchos otros, ¿ya? Mercaderes, navegantes, mercantes, ¿ya? Entonces hacían sus negocios libremente en Corinto. Y Corinto era particularmente conocida por dos cuestiones. Primero, porque era una ciudad muy particular, muy grande, ya en ese entonces, y donde era una ciudad donde transitaban gente de muchas partes. Y también por otra situación, que era un templo dedicado exclusivamente a una diosa, a la diosa Afrodita. La diosa Afrodita, dedicado entonces este templo en Corinto. Y particularmente la diosa Afrodita era una diosa que ellos creían como politeístas, como tenían muchos dioses, creían en esta diosa, la diosa Afrodita, como la diosa de la fertilidad, ¿ya? Entonces, creo que esto lo hemos hablado otras veces, seguramente el pastor Jan se lo ha comentado. En Corinto se elevaba un culto de adoración a la diosa Afrodita por medio de prostitutas sagradas. O sea, de la manera en que ellos adoraban a esta diosa era a través de relaciones sexuales tanto con hombres como con mujeres que eran consagrados al servicio de esta diosa en este templo. Entonces, imagínense, en este contexto llega Pablo a este lugar donde la principal diosa que hay tenía relación con prostitutas y hombres que entregaban servicios de adoración, ¿ya? Pero que eran comercio sexual básicamente y con este contexto religioso. Entonces, en este contexto Pablo llega y predica. Y viene a predicar, como lo ha hecho en todo su periplo, en toda su caminata por su ministerio, llega a las sinagogas. ¿Por qué? Porque su intención es predicar el Evangelio en donde se habla de la Biblia, en donde se habla del Evangelio, en donde se habla acerca del Cristo, del que ha de venir.
él entonces predica acerca de Jesucristo como el Cristo, como el Mesías prometido, en cada sinagoga donde él iba. Entonces él va donde están estos primeros cristianos y les habla acerca de estos judíos que estaban en la sinagoga, judíos y no judíos, ¿ya? Judíos y griegos que estaban ahí también, les habla acerca de Jesucristo, ¿ya? Entonces, es importante algo que nosotros leímos, que Pablo se encuentra con un matrimonio que era un matrimonio de creyentes, que no sabemos la historia de dónde, pero ellos venían desde Italia, desde Roma mismo, habían sido deportados por el gobernador en ese tiempo, el emperador Claudio César, habían sido deportados todos desde Roma, desde la ciudad principal de Roma. Él no quería ver a ningún judío ni creyente, que se fueran todos de ahí, y fueron deportados para todos lados, y ellos llegaron allá. Entonces imagínense, Aquila y su esposa llegan deportados acá, saliendo de Roma, y tienen que, lo primero que uno hace cuando llega a un lugar es buscar primero en qué trabajar, porque necesita subsistir, comer. Entonces Pablo se entera de que están ellos allá, los va a visitar, y resulta que se dedicaban exactamente a lo mismo, a trabajar armando y fabricando campañas, ¿ya? Campando carpas, ¿cierto? Entonces Pablo se va a vivir con ellos y comienzan a trabajar en esto. Al poco tiempo llega Timoteo y Silas, que vienen ¿desde dónde? Vienen de Tesalónica. Entonces aquí pasa algo interesante. Vienen de Tesalónica, donde Pablo ya había estado anteriormente, donde Pablo había venido anteriormente de Tesalónica, había venido precisamente de una golpiza, había estado preso junto a Silas por predicar el Evangelio. Entonces llegan a Tesalónica, predican el Evangelio allá. Fue tal la recepción de los tesalónicos, de los tesalonicenses, que ellos quisieron ayudar a Pablo en adelante. Que de Timoteo y Silas en ese lugar, Pablo sigue predicando el Evangelio en adelante, y cuando está en Corintios llegan ellos y llegan con la ofrenda que habían recibido de parte de Timoteo, de los tesalonicenses, y se lo traigan a Pablo. Dice en los versículos en adelante que Pablo lo que hace entonces es que se dedica de ahí a tiempo completo a predicar el Evangelio. Deja de trabajar en las carpas, porque no solamente iba los días sábados de ahí en adelante a la sinagoga, sino que iba toda la semana a predicar el Evangelio a tiempo completo, ¿ya? ¿Por qué? ¿A causa de qué? De que se había levantado una ofrenda para ir a la ayuda del ministerio de Pablo, para que siguiera predicando. Eso nos muestra entonces que la predicación del Evangelio, lo veíamos la semana pasada en el sermón, el pastor Vladimir predicaba y nos hablaba acerca de lo que la palabra del Señor nos habla acerca del doble honor que reciben los ministros del Evangelio. Y ese doble honor no tiene que ver con una reverencia, dos reverencias cuando pase el pastor Jan, sino que tiene que ver con una reverencia, y también tiene que ver con honor que viene de honorarios. Por lo tanto, alguien que se dedica a predicar el Evangelio, alguien que está ocupado de estas cosas, la palabra del Señor entonces nos habla de que debiera estar, ojalá, a tiempo completo dedicado a esto. Y para que el que está dedicado a tiempo completo pueda subsistir, entonces los que están siendo recibidos, los que están siendo alimentados por este trabajo, deben ser capaces entonces de poder entregar el sustento para este hombre que está predicando y que se está entregando a la predicación del Evangelio. Esto es lo que precisamente pasa en nuestra iglesia. Lo que pasa en nuestra iglesia es que tanto el pastor Jan como el pastor Vladimir en Puente Alto, ellos son sustentados por la misma iglesia. Y gracias al Señor que no tienen la necesidad de tener que hacer otros trabajos por fuera para poder subsistir. Y que el Señor nos ha dado lo suficiente para que, a pesar de nuestra mala administración, a pesar de lo mal
vimos los números la semana pasada en nuestra iglesia, a pesar de eso, el Señor nos sigue sustentando. Y nos sigue sustentando para poder tener tanto al pastor Jan como al pastor Vladimir a tiempo completo dedicado ¿a qué? A la predicación del Evangelio. A que ellos puedan no tan solo predicar, no tan solo preparar un sermón para el día domingo, sino que también estén encargados de la predicación del Evangelio a quienes lo necesitan también, a tiempo completo. Y esto es una verdad que nosotros encontramos no tan solo en este texto, sino que en muchas oportunidades el apóstol Pablo habla acerca de esto. Entonces Pablo predicaba con mucha valentía, ¿ya?, en las sinagogas. Pasa algo, lo leímos en los primeros versículos, el apóstol Pablo está predicando en la sinagoga y tiene problemas con los judíos. Los judíos se levantan en contra de él, incluso llegan a ser violentos. El apóstol Pablo hace algo, dice la Reina Valera 60 y otra versión, la Nueva Versión Internacional, dice que el apóstol Pablo se levanta y se sacude sus vestiduras en señal de poder librarse de una culpa que estaba enfrente de ellos. Esto es como también hacía la tradición judía, es que alguien que estaba despreciando a otro salía de su casa y se sacudía los pies fuera de la puerta. Eso quería decir que estaba despreciando esa casa para nunca más entrar, ¿ya? Esas señales, por ejemplo, en el sur de Chile hay muchas cuestiones así, como lavarse las manos, como hacer cosas. Mi abuelo, yo me acuerdo que hacía muchas cuestiones como esas, que eran como señal de otras cosas, ¿ya? Pablo entonces, cuando está en la sinagoga, se sacude la ropa y les dice, ¿saben qué? Yo ya me voy a librar de esta responsabilidad que yo tengo de predicarles el Evangelio. Ahora, la sangre de ustedes mismos está sobre sus cabezas. Ustedes son responsables entonces de aquí en adelante, dice el apóstol Pablo. Y él toma una decisión bastante interesante y que tiene que ver precisamente con su ministerio de año en adelante. Un segundito. El 5. Se me perdió, no lo anoté acá. Predicación de la palabra, pero los judíos, que era el quinto, no, está más adelante. El versículo 6. Entonces Pablo les dice que su propia sangre recaiga sobre ustedes. Yo no tengo nada de qué avergonzarme. Y aquí hay una frase muy interesante. Desde ahora me voy a predicar a los no judíos. Y es interesante, porque Pablo, de hecho, es reconocido como el apóstol de los gentiles. No quiere decir que Pablo le iba a predicar a la gente que era amable, ¿ya?, que era gentil, porque era, no. Está hablando de que Pablo fue reconocido como el apóstol de los no judíos, de los que venían de otra línea, de los extranjeros. Entonces Pablo en esto es muy interesante lo que pasa acá, porque les dice, yo ya no tengo responsabilidad sobre ustedes, yo hoy día voy a empezar entonces a poner mi foco. Su visión en su ministerio fue entonces predicar a los no judíos, ¿ya?, a los que nosotros también en la misma Biblia consideramos como gentiles. Entonces, piensen ustedes que Pablo está en Corinto, en una iglesia muy extraña, en un contexto muy raro, en un contexto donde yo les decía que para adorar a los dioses había que acostarse con una prostituta o con un hombre, para ir a adorar a una diosa. En este contexto Pablo está predicando y ya había venido de una historia más o menos triste. O sea, tanto en Atenas como anteriormente había sido golpeado, había sido encarcelado, había tenido una mala experiencia. Pónganse ustedes en este contexto. Pablo
nuevamente llega a otra ciudad a predicar el Evangelio y seguramente habían temores en su corazón, temores de lo que podía venir más adelante. Ya había tenido un primer problema incluso con los mismos judíos. Con ese temor, entonces, seguramente el apóstol Pablo en su corazón, viene el Señor y en la noche, en una visión, le habla y le dice: no temas, ¿ya? No tengas miedo y sigue hablando y no calles, porque estoy contigo. Aunque te ataquen, no voy a dejar que nadie te haga daño, porque tengo mucha gente en esta ciudad. Entonces, de aquí en adelante también hay una marca distinta en el ministerio de Pablo. Particularmente en Corinto y en Éfeso vamos a ver dos situaciones que pasan. Dios entonces le asegura a Pablo que no debe tener temor, y continúa predicando y le continúa ayudando en su ministerio, lo cual le da confianza y coraje y valentía a Pablo para seguir en adelante. Entonces pasa la primera situación. Algunos judíos se amotinan, se juntan y van donde Galión, que era el procurador, como el gobernante de la región, el gobernante de parte de Roma, ¿ya? Entonces van donde él y le dicen: mira, este Pablo, predicador, está haciendo las cosas bien mal, ¿ya? Está hablando de otro rey, está hablando de que hay otras cosas y que están fuera de la ley. Pensemos lo siguiente. Termina la historia así. Galión dice: yo no tengo nada que ver con estos asuntos que tienen que ver con su religión, con su fe, con sus leyes. A mí no me hagan parte de esto, yo no quiero ser parte de esto. Así que ustedes solucionenlo ustedes mismos, ¿ya? De cierta manera, lo mismo que había pasado con Jesús, que lo fueron a acusar de ser el rey de los judíos, y que Pilato lo que hizo fue lavarse las manos y decir: ya, responsabilidad de ustedes lo que pase de aquí en adelante. Sin embargo, con Jesús pasa algo distinto. Se tenía que cumplir lo que había sido destinado para Jesús en ese momento. Se tenía que cumplir que tenía que ser acusado, tenía que ser muerto y resucitado. Sin embargo, en Pablo pasa algo distinto. El gobernador dice: yo no tengo nada que ver con esto. Y vemos entonces que el medio que Dios usa para cuidar a Pablo, para cuidar su ministerio, para cuidar incluso de su integridad, es alguien, el gobernador, quien está a cargo en ese lugar de parte del Imperio Romano. O sea, Dios usa incluso a quienes podrían ser nuestros enemigos para bendecirnos y para cuidarnos muchas veces. Y aquí pasa algo interesante. ¿Por qué vienen estos judíos a acusar a Pablo si está predicando el Evangelio? ¿Cuáles son? No encontramos ahí cuáles son en específico las cuestiones que estaban diciendo en contra de Pablo. Sin embargo, hay dos antecedentes muy importantes. Uno, en los versículos, el versículo 8 dice que Crispo era el jefe de la sinagoga. ¿Ya? Crispo, que era el jefe de la sinagoga, ¿qué había pasado con él? Se convirtió al Evangelio junto a su familia. O sea, los de la sinagoga se quedaron sin jefe. Mientras Pablo estaba predicando, ellos se quedaron sin jefe. Entonces, el nuevo jefe de la sinagoga, que se llamaba Sóstenes, que está en el último versículo que leímos, Sóstenes seguramente dijo: esto no puede volver a pasar, no puede volver a pasar que se nos esté desarmando el equipo, entonces tenemos que acusar a Pablo para que se vaya. Seguramente Sóstenes lo que hizo fue instigar al resto para que fueran a acusar a Pablo. Cuando Galión los echó del lugar donde fueron a acusarlo, toda la gente que estaba ahí y que fue a acusar a Pablo, lo que hizo fue tomar a Sóstenes y golpearlo y pegarle. Seguramente porque se dieron cuenta de que estaba haciendo algo que no correspondía, ¿ya? Entonces, a Galión, que era el gobernador, no le importó mucho esto
dijo, ya solucionaron su problema, así que a mí la verdad es que si esto no pasa a mayores, el problema es de ellos, ¿ya? Esto nos muestra entonces, hermanos, que a pesar de las dificultades, a pesar de las dificultades, del medio en el que nosotros estemos, el Señor siempre nos va a cuidar, siempre nos cuida. Nosotros vemos en el ministerio completo del apóstol Pablo cómo él tuvo que sortear muchas veces sufrimientos, dolores, persecución. Hoy día nosotros prácticamente no vivimos esto. Sin embargo, cuando nosotros pensamos acerca del dolor, pensamos acerca del sufrimiento por causa del Evangelio, ¿qué pasa por nuestra mente? Es como que están separadas estas cosas, ¿no? ¿Cómo alguien va a sufrir? ¿Cómo alguien va a tener que padecer para que sea entonces bendecido por el Señor? Es como que la idea de padecer o de sufrir es algo que no queremos tener en nuestros planes. Nadie se sienta a planificar su vida y decir, bueno, la voy a pasar bien, voy a ir a tal parte y de tal vida, de tal edad, a tal edad voy a sufrir. Nadie lo pone ahí dentro de sus planes, porque el sufrimiento no lo queremos vivir, no lo queremos experimentar. Sin embargo, cuando nosotros vemos el Evangelio, vemos la palabra del Señor, vemos el ministerio de Pablo, vemos el mismo Jesús, el ejemplo de Jesús, nos damos cuenta de que el sufrimiento y la bendición del Señor, o el sufrimiento y la gracia, no están tan distantes como nosotros creemos. En el Evangelio entonces nos muestra una cultura distinta respecto del sufrimiento y las penas, en donde los padecimientos y el gozo de vivir esos padecimientos no están en oposición, sino más bien son complementarios y son necesarios entre sí. Nos damos cuenta entonces que los sufrimientos son parte incluso de nuestro crecimiento espiritual, porque en ese sufrimiento es que nosotros vemos la mano del Señor a favor nuestro. Cuando estuvo más angustiado el apóstol Pablo, ¿qué le dijo Jesús? ¿Se acuerdan de esas palabras? Quédate tranquilo, tómate un cafecito. ¿Se acuerdan? Bástate de mi gracia. En los momentos de mayor angustia del apóstol Pablo, Jesús le dijo, bástate de mi gracia es suficiente. ¿Estás angustiado? ¿Estás pasando por algún problema? La gracia del Señor es suficiente. El Señor es suficiente para nosotros. ¿Está pasando por dolores, por alguna angustia, por alguna dificultad hoy día que se escapa de su control? El Señor está aquí y nos dice, tranquilo, yo estoy contigo, tal como se lo dijo el apóstol Pablo. Pablo entonces continúa adelante. Nos quedan 2 capítulos todavía. Pablo continúa adelante y la historia de aquí para adelante ustedes la pueden ir leyendo, la pueden ir siguiendo y la pueden leer también después el capítulo completo en la casa. Se van a dar cuenta de todas estas cosas que vamos a ver y que son bastante interesantes, ¿ya? Pablo entonces comienza su trabajo al salir de Corinto, comienza un trabajo en Éfeso. Aquí es importante, Pablo, y que son los versículos que siguen adelante, del versículo 18 hasta el capítulo 19, verso 20, ¿ya? Pablo deja a Aquila y Priscila, o se va con ellas, a seguir con su trabajo en adelante, y aparece en el versículo 26 un predicador, ¿ya? Alguien que venía predicando el Evangelio con mucha fuerza, conocía mucho de la Escritura, conocía mucho del Mesías que ha de venir. Sin embargo, no predicaba de Jesús, predicaba la historia del Mesías que ha de venir con mucho de nuevo, tenía mucha fuerza para predicar, mucha gente lo seguía incluso, pero solo llegaba hasta en su historia y en su relato, dice que llegaba hasta Juan el Bautista, ¿ya? Seguramente porque él no sabía
de Jesús, no sabía acerca de que Jesús había muerto, había resucitado y que era Jesús el Cristo a quien tenía que predicar. Cuando Pablo está en ese lugar, Aquila y Priscila escuchan a Apolos, a este hombre. Apolos, un predicador muy elocuente, que conocía mucho la Escritura. Entonces dice, versículos 27 y 28, que ellos van y les hablan acerca de todo lo que él necesitaba conocer y complementan su idea. Esto es algo así como... ¿Ustedes se acuerdan cuando no existían los teléfonos, no existían, por ejemplo, los celulares? Porque hoy día, por ejemplo, hoy día uno va a cualquier parte y pone Google Maps o Waze, ¿cierto? Uno pone ahí con el teléfono y ahí uno le indica hasta por dónde tiene que ir, a dónde tiene que doblar, le va avisando. Y molesta de repente eso cuando le dice dobla a la izquierda, dobla a la derecha. Imagínense hace 20 años atrás, cuando no existían los celulares, o 30 años atrás, yo me acuerdo que en Puente Alto, o en Chile en particular, ¿se acuerdan que existían las páginas amarillas? Y las páginas amarillas al final tenían como una sección donde estaban los mapas, los planos en particular de Santiago, y cada página amarilla llegaba a las ciudades con los planos de su ciudad. Y era muy común andar con mapas. Ahí en la guantera del auto, el que viajaba andaba con mapas y sacaban los mapas enormes, ¿cierto? Para ir, ya, por aquí nos vamos a ir. Yo me acuerdo que estuve un tiempo trabajando en el colegio, en vacaciones, trabajé de cartero. Y salieron unos libritos amarillos de publicidad, chiquititos, que eran solo de mapas, de los planos de Santiago, de las comunas. Era chiquitito, era como de bolsillo. Entonces, como la mitad de la Biblia. Y yo andaba trayendo eso, porque trabajaba de cartero, tenía que ubicar por dónde me tenía que meter y todo. Imagínense esto. Hoy día las calles han cambiado y yo ando con mi librito de publicidad todavía recorriendo Chile, recorriendo Santiago. Probablemente van a haber calles que no me van a aparecer ahí. No quiere decir que mi camino o el mapa que yo tenga en la mano, que yo tenía en la mano, está equivocado o que está malo. Por ejemplo, donde yo vivo es un lugar relativamente nuevo, debe tener unos 10 años. Entonces, en ese librito de publicidad de hace 30 años atrás, no aparece. Ahí hay un cerro. Probablemente si alguien le dice, yo, por ejemplo, quisiera ir a mi casa con ese libro, no voy a llegar. ¿Por qué? Porque no hay calles, no existen las calles que existen hoy día, no existen los pasajes que existen hoy día. ¿Por qué? Porque ese libro está desactualizado. Le falta información. Ahora, ¿está malo? No, no está malo. A lo mejor yo iba por el camino correcto con el libro. Probablemente iba por el camino correcto, pero me faltaba información. Entonces necesito un plano más actualizado para llegar al lugar que corresponde. Esto es lo que pasaba con Apolos precisamente. Apolos estaba caminando por el camino correcto. Estaba predicando a quien tenía que predicar, pero no tenía el mapa actualizado. Entonces Aquila y Priscila lo que hacen es tomarlo y lo disipulan. Y le dicen, miren, este es el camino. Vas por el camino correcto, pero te falta información. Y lo actualizan. Y sale con mayor fuerza incluso. Dicen los últimos versículos del 18 que fue tal lo que Apolos en adelante dice, pues con mucha vehemencia refutaba en público a los judíos y con la escritura les demostraba que Jesús era el Cristo. O sea, finalmente Apolos siguió predicando el Evangelio, ahora con la información completa. Ya no hablaba de un Mesías que ha de venir, hablaba de Jesús como el que venía a hacer el cumplimiento de esa promesa que estaba en toda la Escritura y que él conocía muy bien. Entonces, finalmente,
empieza a expandirse este trabajo. Ya no era necesario que Pablo siguiera entonces en Corinto. Pablo entonces siguió su ministerio a otra ciudad. Entonces, en este lugar, siguió predicándose el Evangelio por este hombre llamado Apolos. De hecho, hay algunos pasajes por ahí, el apóstol Pablo cuando le escribe precisamente a los Corintios, y les dice que ahí habían algunos después que incluso le decían a él mismo, no, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de Pablo. Y el apóstol Pablo le decía, o sea, ojo, aquí somos todos de Cristo. Solo con esa frase nos damos cuenta de la importancia que tuvo Apolos, incluso en la predicación del Evangelio en la región. Porque algunos lo comparaban incluso con Pedro, con Pablo, con la vehemencia, con el poder que tenía para predicar el Evangelio. Entonces Apolos vino a ser una pieza importantísima dentro del ministerio de Pablo y de la expansión del ministerio de ahí en adelante, que es esta segunda parte que estamos viendo. La expansión del conocimiento de Jesús en adelante. Entonces, Apolo viene a hacer este puntapié inicial del ministerio del Evangelio en Corinto, ya en la última parte del capítulo 18. Pasamos entonces al capítulo 19, cuando Pablo ya va hacia Éfeso, y en los primeros versículos, del versículo 1 al 7, Pablo se encuentra con judíos creyentes, ¿ya? Con creyentes. Dice ahí la palabra del Señor que se encontró con algunos que, mientras Pablo estaba en Corinto, mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo estuvo recorriendo las regiones altas y sucedió que cuando llegó a Éfeso se encontró con algunos discípulos. ¿Discípulos de quién? No dice ahí. Solo que se encontró con algunos discípulos. Versículo 1 al 7, más o menos la historia pasa lo siguiente. Se encuentra con estos discípulos y les pregunta, Pablo, ellos están predicando seguramente. Ellos están hablando acerca del Evangelio, están hablando acerca del Mesías que ha de venir. Y Pablo le hace dos preguntas muy interesantes. Primero, les pregunta si ellos fueron bautizados y si fueron bautizados en el Espíritu Santo, ¿ya? Si ellos tienen el Espíritu Santo, y ellos le responden, ni siquiera sabemos de tal Espíritu Santo, no sabemos de un Espíritu Santo. Y le pregunta si habían sido bautizados y ellos le dicen que sí, y habían sido bautizados en el bautismo de Juan el Bautista. Entonces básicamente lo que dicen los primeros 7 versículos es que Pablo se encuentra con algunos discípulos de Juan el Bautista que predicaban el Evangelio, que predicaban que venía el Mesías, pero también, al igual que Apolos, no tenían la historia completa. Entonces Pablo les predica el Evangelio, Pablo les habla acerca de Jesús, del Espíritu Santo, y pone las manos sobre ellos, y ellos son en ese momento ungidos por el Espíritu Santo, reciben el Espíritu Santo de Dios y comienzan a hablar en lenguas, ¿ya? En lenguas extrañas. Y aquí pasa algo muy interesante. Hay iglesias en Chile, en nuestra región, por aquí cerca seguramente hay iglesias que toman, por ejemplo, este texto para decir que la evidencia de que el Espíritu Santo llega al hombre es hablar en lenguas. Era hablar en lenguas angelicales. Esa es la evidencia, la única evidencia de que el Espíritu Santo está en la persona y que ha sido transformado por el Espíritu Santo y que ha recibido el Espíritu Santo es por medio de hablar en lenguas extrañas. Y hay muchas iglesias que creen eso, ¿ya? Muchas iglesias que creen que esta es la manera. De hecho, toman también como ejemplo el mismo Hechos capítulo 2. Ustedes lo tienen que haber visto. Hechos capítulo 2, ¿se acuerdan? Cuando está predicando Pedro y
desciende el Espíritu Santo sobre los que estaban ahí y empiezan a hablar en lenguas extrañas. Pero resulta que pasaba algo ahí. Esas lenguas extrañas sí las reconocían otros, porque había tanta gente de tantas regiones que esas lenguas extrañas para uno eran la lengua materna de otros. Entonces empezaron a escuchar, los que no entendían nada, empezaron a escuchar en su lengua lo que estaba pasando. Entonces, el Señor finalmente, Dios finalmente lo que hace es que utiliza estos medios, y utilizó en particular estos medios, ¿para qué? Para la expansión del reino en este tiempo, en este momento temporal, ¿ya? En este tiempo en que debía ser predicado el Evangelio de manera ferviente, ¿ya? Entonces, el Señor utilizó tanto lo que vamos a ver más adelante, tanto el que hayan habido algunos que hablaron en lenguas extrañas, como también lo que pasaba en adelante con Pablo. Pablo predicaba el Evangelio y en adelante Pablo fue utilizado por el Señor de tal manera en que él empezó a hacer milagros. Pablo hacía milagros mientras predicaba el Evangelio. Dice la palabra del Señor en los versículos en adelante, hasta el versículo 14, que Pablo predicaba el Evangelio y el Señor lo empezó a utilizar en milagros. Había gente que tocaba la ropa que Pablo había tomado y se sanaban, eran sanos, ¿ya? Versículos 14, 11, 12, por ahí también están todas estas cosas. Miren, versículo 11. Dios, por medio de Pablo, hacía milagros tan extraordinarios que muchos le llevaban los paños o delantales de los enfermos, y las enfermedades desaparecían y la gente quedaba libre de espíritus malignos. Hoy día, entonces, ¿pasarán estas cosas? ¿Será que el Señor sigue actuando de esta manera o no? ¿O era para ese tiempo nomás? Que Dios actúa de manera sobrenatural para que algunos que tengan enfermedades graves puedan ser curados. ¿Actúa Dios de esta manera hoy día? También actúa de esta manera. Y no tienen que pasar cosas muy extraordinarias para que el Señor tenga que actuar en medio de su pueblo, en sanidad, en protección, pero particularmente en sanidad, y en sanidad extraordinaria. Tenemos el caso muy particular y muy latente desde hace un par de meses atrás de la Lucía, la hija de Juan Villalonco y de la Katy Rubilar. La Lucía, que estaba desahuciada con un cáncer, desahuciada. Yo me encontré con Juan Villalonco en nuestra asamblea de invierno del presbiterio, y estuvimos un ratito hablando, y ese día en particular, cuando yo le pregunto cómo estaban, ese día en particular habían recibido otro examen, el resultado de otro examen, y él daba gracias al Señor, y de verdad me llenaba mucho de alegría y también asombro, porque él decía que se sigue confirmando que el Señor hizo una sanidad milagrosa en ella. ¿Por qué? Porque los exámenes anteriores habían mostrado que su pelvis, toda la zona, todos los huesos que están en la zona de la pelvis estaban atrofiados, estaban llenos de poros, tenía como una osteoporosis, una cosa así, estaba llena de hoyitos. Y ese día le habían entregado un examen, y ese examen mostraba que sus huesos estaban completamente sanos, no tenían nada. O sea, no tan solo el Señor sacó el cáncer, sino que la sanó completamente. Entonces, eso nos muestra finalmente que no tan solo para la predicación del Evangelio en ese tiempo, no tan solo para que algunos creyeran en ese momento, cuando Pablo predicaba, cuando Jesús estaba predicando. En el ministerio de Jesús, Jesús caminaba por las calles y
Eran sanos muchos. Los apóstoles, Pablo, Pedro, Juan. Tenemos evidencia de que el Señor, por medio de ellos, hizo muchos milagros. ¿Para qué? Para que la gente que estaba escuchando el Evangelio pudiera creer. Ahora, de manera tangible, nosotros vemos también cómo el Señor, por medio de la oración, por medio de su Espíritu Santo, por medio de la fe de sus hijos, y para fe también de nosotros mismos, y de esa niña, el Señor también obra milagros. ¿Y obra milagros para qué? Para que nosotros también podamos convencernos hoy día, en el año 2024, nos podamos convencer que el mismo Dios que actuaba extraordinariamente antes es el mismo Dios que nosotros tenemos. Entonces hoy día, ¿está usted preocupado por algo? ¿Está hoy día triste por algo? El mismo Dios que estuvo con el pueblo de Israel, que cruzó el mar Rojo en seco, el mismo Dios que nosotros hemos visto a través del estudio de Hechos, cómo el Señor ha cuidado del ministerio de Pablo, de Pedro, de sus discípulos, cómo el Señor ha hecho cosas extraordinarias para que muchos puedan creer. Ese mismo Dios está en medio de nuestro día, para ayudarnos, para cuidarnos, para extraordinariamente darnos de su gracia, de su amor y librarnos de la muerte. Pasó en adelante entonces que habían algunos hijos de unos sacerdotes, 7 hombres, dicen adelante del versículo 21 en adelante, que 7 hombres que empezaron a predicar y a hacer milagros, ¿ya? Hacer milagros en contra, o sea, a nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Iban donde estaban los endemoniados y les decían, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre del que predica Pablo, nosotros te expulsamos. Sal fuera en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús de Pablo. Y muchos de ellos eran librados seguramente. Pero hubo algo en particular, dice ahí el relato más adelante, que pasó algo. Y esto fue una historia que se conoció por toda la región. Estos 7 hombres, o estos hombres que estaban ahí, un segundito porque si no me voy a perder. Versículo 13 en adelante. Andaban por ahí algunos judíos exorcistas que intentaban invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malignos. Y le decían, en el nombre de Jesús, a quien Pablo predica, le ordenamos salir. ¿Ya? Esto seguramente le funcionó. ¿Ya? Hasta que se encontraron con un endemoniado. Y el endemoniado les dice, a ver, yo conozco a Jesús. Tranquilo. Y yo conozco también a Pablo. Pero a ustedes no los conozco. No sé quiénes son ustedes. ¿Y por qué vienen a hablar en el nombre de Jesús? Así que el endemoniado dice que tomó fuerzas y los golpeó de tal manera, los desnudó y los echó fuera de su casa, ¿ya? Y esa historia fue conocida por toda la región. Entonces tuvieron gran temor también de ahí en adelante. Y pasó algo muy extraordinario. Muchos de los hechiceros que andaban por ahí se acercaron a Pablo, fueron donde Pablo y les dejaron sus libros de hechicería, todos sus libros que tenían, y lo pusieron en una gran hoguera y quemaron todos sus libros. ¿En señal de qué? En señal de temor y de reconocimiento de que el Dios a quien estaba predicando Pablo era el Dios verdadero. Dice más adelante que muchos que habían creído venían y confesaban sus malas prácticas, versículo 18. De igual manera, muchos de los que practicaban la magia, llevaron sus libros y los quemaron delante de todos. Y el precio de sus libros era de 50.000 monedas de plata. Una moneda de plata básicamente era
lo que equivalía a un día de trabajo, ¿ya? O sea, cada libro tenía en promedio, costaba más o menos lo que costaba un día de trabajo. Eso nos muestra algo importante, que los libros siempre han sido caros, ¿ya? Hoy día siguen siendo caros, ¿ya? Y nos cuesta de repente un poquito más de lo que vale un día de trabajo, ¿ya? Ellos no les importó que reconocieron a Jesús, reconocieron que la predicación del Evangelio era verdadera, y ellos llevaron todo esto y lo pusieron a disposición de Pablo y los quemaron. Quemaron 250.000 días de trabajo, ¿ya? Interesante, ¿eh? Mucha plata. Dice, terminando esta sección, que cuando Pablo vio esto, le pareció que luego de visitar Macedonia y Acaya, debía ir a Jerusalén. Decía, después de estar allí, tengo que ir a Roma y ver qué pasa allá. Entonces, Pablo envió entonces a Macedonia a Timoteo y Erasto, que eran dos de sus ayudantes, pero él se quedó algún tiempo en Asia, en Éfeso. Entonces, hermanos, es súper importante y muy importante buscar que el conocimiento más profundo y más completo de nuestra fe. Esto requiere humildad de nuestra parte. Aprender también y estar a disposición de otros, para ayudar a otros, como lo hizo Aquila, como lo hizo Priscila con Apolos. En un mundo lleno de información debemos estar muy, pero muy claros de qué es lo que realmente creemos. Hoy, mientras estamos escuchando en nuestra iglesia, hay otras iglesias, por ejemplo, que se levantan a decir que las cosas las puedes cambiar tú mismo, están en tus manos. Si tú dices esto, o si tú declaras esto, el Señor te lo da. Es importante, hermano, que la predicación del Evangelio sea una predicación veraz, verdadera. No es difícil encontrar a falsos profetas, falsos predicadores hoy día, hablando de cosas que la Biblia no dice. La palabra del Señor en ningún momento nos habla acerca de que nosotros debemos decretar y que cuando decretamos el Señor nos va a dar. Sí nos habla de actuar por fe, sí nos habla de creer en el Señor, sí nos habla acerca de que tenemos que actuar en fe con el Señor, pero sí nos habla una verdad muy interesante y nos habla de esta verdad, de que nosotros no somos capaces nunca de acercarnos al Señor con nuestras capacidades, con nuestra propia humanidad. Es el Señor, por medio de su Espíritu Santo, entonces, que nos capacita para poder predicar el Evangelio, para poder ir en rescate de aquellos que están perdidos en el mundo y que también estamos hoy día, por medio de su Espíritu Santo, podemos ser alcanzados por la gracia de Jesús. Finalmente, hermanos, para terminar, lo último que nos habla es acerca de Pablo en medio de un conflicto en Éfeso. En Éfeso había otro templo, otra diosa muy famosa, la diosa Artemisa, la diosa Diana, también conocida en otras regiones, pero Artemisa en particular. Y aquí pasa algo muy particular. Dice la historia que en Éfeso, en la ciudad de Éfeso, cayó un meteorito. Había un meteoro grande. ¿Ya? Esto dice la tradición. Cayó un meteoro. Entonces, en ese meteoro, ellos hicieron de ese meteoro un templo. Una piedra, una roca enorme, hicieron un templo para la diosa Artemisa. ¿Ya? Entonces, había la gran atracción de Éfeso era el templo a la diosa Artemisa. Entonces, todo giraba en torno a eso. La cultura, la economía, todo giraba en torno al templo de la diosa Artemisa. Y habían algunos que eran un grupo de personas que eran
labradores de piedra, hacían estatuas, hacían templos de la diosa Artemisa en miniatura y a eso se dedicaban, vendían eso. Entonces ese era su negocio. Y Pablo empezó a predicar acerca de que en Éfeso empezó a predicar de que los dioses o Dios no eran los dioses que nosotros podíamos hacer con las manos, sino que era algo mucho más grande. Lo que podíamos hacer con las manos no eran dioses, no eran Dios. Entonces, había ahí el principal de los mercaderes, de los que estaban ahí, que se llamaba Demetrio, y otros artesanos, versículos del 27 en adelante, del 23 en adelante, fueron donde la autoridad en ese momento y acusaron a Pablo. Acusaron a Pablo de predicar, de estar predicando el Evangelio y que además le estaba echando a perder el negocio. Le estaba echando a perder el negocio a ellos y a todo el pueblo. Estaba predicando en contra incluso de la diosa Artemisa, de su templo, de que los dioses que ellos hacían no eran dioses de verdad. Por lo tanto, eso le estaba echando a perder el negocio y también iba en contra de su propia religión. ¿Ya? Entonces, pasa que se muestra nuevamente cómo el Señor cuida nuevamente de estos hombres. Porque aquí no tan solo estaba Pablo, sino que habían otros que estaban con Pablo. Y los cuida y les dice, de hecho, le pidieron a Pablo que no fuera a ese lugar, porque si no, a Pablo le podía ir muy mal. Versículo 29. La ciudad entera se llenó de confusión, así que todos fueron al teatro y se llevaron a rastras a Gayo y Aristarco, los compañeros macedonios de Pablo. Se los llevaron a la rastra para acusarlo, seguramente para golpearlos, porque les estaba echando, como les decía yo, echando a perder el negocio. Y además de eso, había un montón de gente, mucha gente que estaba en este teatro y que muchos de los que habían llegado allá en este alboroto no sabían ni siquiera por qué estaban ahí, pero estaban en este gran alboroto, dice aquí en esta última parte del relato, y nuevamente Dios cuida del ministerio de Pablo y de estos ayudantes con los que estaban. Está la intervención del secretario, de un secretario que lo dice desde el versículo 35 en adelante hasta el versículo 41, que es el principal de esta área, como un gobernador de Éfeso, y les dice: hermanos efesios, ¿ya? Hermanos efesios, o compatriotas, estos hombres no están hablando de nuestra diosa, porque en esto no tenemos ningún problema nosotros. Sabemos que nuestra diosa fue caída desde el cielo y que esta es nuestra diosa que ha venido desde el cielo y ha mostrado con gran maravilla lo que es, y no tenemos nada que decir en contra de eso. Y estos hombres no están predicando ni están hablando en contra de nuestra diosa. Ellos están hablando de otro Dios. Y si quieren hacerlo, que lo hagan con libertad. Y si alguien de ustedes tiene un problema con ellos, vayan y acúsenlo en los tribunales, porque para eso están los tribunales. Entonces les dice que sean librados de estos hombres, y si alguien quiere hacerlo, hágalo como corresponde hacerlo, porque ellos no están haciendo nada malo. Y termina diciendo: y ahora vamos a alabar a nuestra diosa. ¡Viva Artemisa! Y todos decían: ¡viva Artemisa! Y se acaba esta historia. Entonces finalmente vemos cómo el Señor, incluso en esta última parte, cuando podría haber sido muy grave, eran miles los que estaban ahí, podrían haberlo matado en ese mismo instante, incluso con el gobernador que era del mismo imperio romano, el Señor los cuida nuevamente. ¿Para qué? Para que en medio de la oposición, en medio de los conflictos, la palabra del Señor siga siendo predicada. Entonces vemos en la historia de Pablo, tanto en Corinto como en Éfeso, dos ciudades donde habían
diosas principales, donde habían templos dedicados a otros dioses, cómo la palabra del Señor fue cuidada, cómo la predicación del Evangelio fue cuidada por medio no tan solo de Pablo, sino de que todos sus compañeros pudieran predicar el Evangelio libremente. Vamos a ver más adelante, y vemos también en las cartas de Pablo, cómo Corinto, cómo Éfeso, fueron iglesias muy amadas por Pablo, y fueron iglesias muy importantes en la región. ¿Por qué? Porque el Señor les cuidó y protegió de ese lugar para la predicación del Evangelio. Hoy, hermanos queridos, somos confrontados a servir como Pablo lo hizo, poniendo al Señor de la gracia por sobre cualquier otra cosa, por sobre el sufrimiento, por sobre el dolor, incluso por encima de la comodidad. Así como Pablo, como Silas, como Apolos, como Timoteo, como todos los que nosotros vemos acá en estos relatos, a pesar del resultado de predicar el Evangelio, muchas veces fue azotes, golpes, encarcelamiento, humillación. Entendieron firmemente que la predicación del Evangelio trasciende por sobre cualquier otra circunstancia. Entonces hoy día nosotros estamos llamados a esto, hermanos. Somos llamados a predicar el Evangelio también. ¿Qué estamos haciendo con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros compañeros de curso, con los que están a nuestro alrededor? ¿Predicamos el Evangelio o nos da vergüenza de que nos vayan a decir algo? ¿O nos da latita? Veamos esto, veamos el ejemplo de estos hombres que pusieron incluso su vida en riesgo para predicar el Evangelio. Finalmente, hermanos, para practicar, reflexionar y practicar. La razón del ministerio de Pablo siempre fue la gloria de Dios, la sólida gloria. Cuando ponemos toda nuestra vida en esta perspectiva nosotros, poniendo a Dios por sobre cualquier otra cosa, a Jesús, su Hijo, como el centro de nuestra vida, de nuestra predicación. Incluso así, en ocasiones no vemos los resultados que esperamos. Y vemos cómo nos transformamos incluso, cómo tristemente se derrumban nuestras iglesias, cómo nos quedamos nos quedamos sin un sentido muchas veces. Pero cuando logramos poner a Dios en el centro, a Cristo como el centro de nuestra iglesia o de nuestro servicio, de nuestra vida, nos damos cuenta cómo el Señor se agrada de ello y cuida de nosotros. Ahora, lo que debemos hacer nosotros hoy día como iglesia es predicar el Evangelio, la verdad del Evangelio, rendirnos a los pies del Señor, cada día de nuestra vida, reconocernos que somos ingratos, que somos insuficientes y que el Señor sabrá en ese momento guiarnos de buena manera por la senda correcta, por medio de su Espíritu Santo, para ser los vasos, para ser los mediadores, para que otros puedan alcanzar el Evangelio, para que otros puedan alcanzar la gracia del Señor. El llamado es predicar el Evangelio, acoger, amar, cuidar, exhortar al pecador y corregir de su vida. Finalmente, hermanos, estamos llamados hoy día como Valle de Gracia, como Puente de Vida, como Iglesia Presbiteriana de Chile y como individuos también, cada uno de nosotros, a ver en el ejemplo de Pablo como no hay nada más importante que el Señor en su vida. Si hay algo más importante en nuestro corazón, hay algo que estamos buscando por sobre buscar al Señor, pidamos perdón, arrepintámonos y busquemos al Señor de manera correcta. Que el Señor nos bendiga. Oremos.